Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Se estacionó en la entrada de mi casa y esperó a mi esposa como si yo no existiera. Ella pasó junto a mí, le tomó la mano y me dijo que volviera adentro. No volví adentro. Ahí fue cuando llegué a mi límite y todo cambió. Mi nombre es Carlos Elizondo. Tengo 47 años. Soy inspector de protección civil y bomberos en el municipio de Zapopan y pasé 16 años casado con una mujer que usaba la ausencia de nuestro hijo como calendario para su aventura. Yo no sabía nada de eso la noche en que todo estalló. Ese viernes de octubre, llegué a casa después de un turno de 12 horas oliendo a humo y papeleo. Tenía hambre. Estaba cansado. Lo último que esperaba al estacionarme en la entrada era encontrar un Audi negro parado a la mitad de mi césped como si fuera su lugar. No reconocí el auto. Me quedé sentado en mi camioneta por un momento, con el motor en marcha, tratando de ubicarlo. Entonces, la puerta principal se abrió y salió Carolina. Llevaba puesto un vestido que nunca le había visto. Color vino oscuro, entallado. Estaba peinada. Su maquillaje era perfecto y se movía con una energía que no había visto dirigida hacia mí en años. No me notó de inmediato. Miraba hacia el Audi, sonriendo, con la mente ya en otra parte. Me bajé de la camioneta. Se detuvo cuando me vio. Un destello de algo cruzó por su rostro. No era culpa, o no exactamente. Era más bien irritación. Carlos, dijo, llegaste temprano. Son las 6:30, respondí. La misma hora de siempre. La puerta del conductor del Audi se abrió y un hombre salió. De unos 40 y tantos años, bien parecido de una manera ensayada, vestido como si acabara de salir de una cata de vinos. Se paró en el borde de mi entrada con las manos en los bolsillos de su saco, como si fuera el dueño del lugar. No se inmutó cuando me vio, solo esperó. ¿Quién es ese?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que la respuesta no me iba a gustar. Su nombre es Sergio, dijo Carolina, como si eso respondiera algo. Caminé hacia él lentamente. Sin correr, sin gritar, solo caminando de la misma forma en que lo hago cuando reviso un edificio que ya sé que está comprometido. Tienes que irte, le dije, en tono tranquilo y directo. Sergio miró a Carolina. No a mí, a ella, como si yo fuera un inconveniente menor que estaba esperando que ella resolviera. Eso me dijo todo. Carlos, detente. Carolina se interpuso entre nosotros, lo cual no me esperaba. Pasó justo por mi lado, caminó directo hacia Sergio y le tomó la mano. No fue algo sutil ni un accidente. Entrelazó sus dedos con los de él y se giró para mirarme con una expresión que nunca le había visto. Tranquila, casi desafiante. Vuelve adentro, dijo. 2 palabras. Vuelve adentro. Como si yo fuera un niño al que mandaban a su cuarto. Como si esta fuera su entrada, su casa, sus reglas, y yo fuera un invitado que ya había abusado de su hospitalidad. Algo cambió dentro de mí en ese preciso instante. No fue rabia. He estado en suficientes emergencias reales como para saber que la rabia no sirve de nada. Lo que sentí fue claridad. La niebla en la que había estado viviendo el último par de años, la distancia, las excusas, las madrugadas que según ella eran por trabajo. Todo se disipó en unos 4 segundos. No volví adentro. Miré a Sergio. Luego miré a Carolina. Saqué mi celular, abrí mis contactos y llamé a mi abogado, Diego Villarreal, ahí mismo en la entrada de la casa, mientras ella observaba. Sonó 2 veces. Diego, dije cuando contestó, soy Carlos. Necesito reunirme contigo a primera hora el lunes. Es el momento. La expresión de Carolina cambió. Su actitud desafiante se desmoronó un poco. Terminé la llamada, pasé de largo junto a ambos y entré a mi casa. Cerré la puerta con llave a mis espaldas. Luego me senté en la mesa de la cocina, abrí mi laptop y comencé a revisar nuestras cuentas bancarias conjuntas. Porque yo era inspector de bomberos y mi trabajo consistía en encontrar lo que estaba a punto de fallar antes de que se convirtiera en un desastre.
Ya estaba harto de llegar tarde a la escena. No dormí esa noche, no realmente. Me quedé en la mesa de la cocina hasta pasada la medianoche con mi laptop abierta y una libreta de notas al lado, revisando cada cuenta conjunta que teníamos, cheques, ahorros, la línea de crédito hipotecario. No soy un investigador financiero, pero soy metódico. Es lo que me hace bueno en mi trabajo. Documentas todo. Sigues la evidencia y no dejas que lo que deseas que sea verdad se interponga en lo que realmente es. Y lo que realmente era, resultó ser horrible. Durante los últimos 14 meses, Carolina había estado haciendo transferencias regulares de nuestros ahorros conjuntos, por cantidades de entre 10,200 y 23,800 pesos, siempre espaciadas por 3 o 4 semanas. Nunca en números cerrados, lo cual era inteligente. Los números cerrados llaman la atención. Estas eran el tipo de cifras que parecían compras del súper, mantenimiento del auto o cualquiera de las 100 cosas en las que una esposa podría gastar dinero sin que su esposo lo cuestionara. El total, cuando lo sumé 2 veces para estar seguro, era de poco más de 323,000 pesos. Me quedé mirando ese número por mucho tiempo. Ella no se había ido de viaje con eso, o al menos a ningún lugar que yo pudiera ver. No aparecían compras grandes. Ni cargos de hoteles, ni joyas, ni boletos de avión, lo que significaba que probablemente iba a parar a algún lado en efectivo o a nombre de alguien que yo no reconocería. Anoté cada fecha de transacción, cada cantidad, y lo hice a un lado. Luego abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué el buzón de voz fuera de horario de Diego Villarreal. Le dejé un mensaje exponiendo lo básico, separación, finanzas, custodia, y le pedí que me llamara a primera hora el lunes. Después hice lo que había estado posponiendo. Llamé al Colegio Monteverde. Era tarde, así que le dejé un mensaje al administrador escolar, un hombre llamado Pablo Garza con el que había hablado tal vez 3 veces en total desde que Mateo se inscribió. Le pedí que me devolviera la llamada. Dije que era sobre el horario de fin de semana de mi hijo. Me llamó a la mañana siguiente a las 8:15. La conversación empezó de forma muy cortés. Pablo Garza era un hombre cauteloso, del tipo que elige sus palabras como si estuviera desactivando una bomba. Pero cuando le pregunté directamente con qué frecuencia habían recogido a Mateo los fines de semana durante el último año escolar, la pausa antes de responder duró un segundo de más. Señor Elizondo, dijo con cuidado, Mateo es un estudiante maravilloso. Se ha adaptado bien. Eso no fue lo que pregunté, le dije. Otra pausa. Luego, en voz baja, su hijo ha permanecido en el campus la mayoría de los fines de semana de este año. Hubo varias ocasiones en las que pidió ir a casa y nos comunicamos con la señora Elizondo. Ella indicó que había circunstancias familiares que dificultaban ir por él. Mantuve mi voz firme. ¿Cuántos fines de semana desde septiembre? Calcularía que unos 11 o 12. 11 o 12 fines de semana. Mi hijo de 14 años se había quedado sentado en un cuarto de internado mientras su madre le decía a la escuela que estaba demasiado ocupada para recogerlo, y yo no lo sabía porque asumí que ella se estaba encargando. Asumí que estaba siendo su madre. Le di las gracias a Pablo Garza, colgué y me quedé sentado en silencio en mi camioneta, en la entrada de mi casa, por unos 10 minutos. Luego conduje hasta el Monteverde. No para sacar a Mateo de ahí, aún no sin un plan, sino porque necesitaba ver a mi hijo. Me registré en la oficina principal y enviaron a alguien a buscarlo de su sala de estudio de los sábados. Esperé en una pequeña sala de juntas con una mesa redonda, 4 sillas y una ventana que daba a un campo de fútbol. Mateo entró y se detuvo cuando me vio. Estaba más alto de lo que recordaba. Los niños hacen eso cuando no los estás observando de cerca. Se había hecho un corte de cabello que yo no reconocía. Se veía mayor de 14 años y eso me golpeó en un lugar para el que no estaba preparado. Papá. Se veía confundido. Luego, algo más cruzó por su rostro. Alivio, tal vez. El tipo de alivio que un niño intenta ocultar porque no quiere parecer que lo necesita. ¿Qué haces aquí? Vine a verte, le dije. Siéntate. Se sentó. No me lancé a hablar de nada pesado. Era un niño y lo que fuera que estuviera pasando entre Carolina y yo no era una carga que a él le correspondiera llevar.
Hablamos por casi una hora, sobre la escuela, sus amigos en los dormitorios, un proyecto de historia en el que estaba trabajando. Cosas normales. Pero luego, cerca del final, se quedó callado un momento. Estaba mirando la mesa. Entonces dijo, sin levantar la vista, mamá no ha venido en un buen tiempo. Lo sé, dije. Pensé que tal vez solo estaba ocupada. Se encogió de hombros, como hacen los adolescentes cuando intentan actuar como si algo no importara cuando claramente sí importa. No quería llamar y hacer un gran problema por eso. Alcancé su hombro al otro lado de la mesa y puse mi mano sobre él. Eso no es culpa tuya, le dije. Nada de esto lo es. Él asintió, sin decir nada más al respecto. Cuando me fui, me senté en mi camioneta en el estacionamiento de la escuela y saqué el iPad de Carolina. Lo había vinculado a nuestra cuenta familiar compartida hacía años, cuando todavía hacíamos ese tipo de cosas. Nunca había revisado sus mensajes, no había sentido la necesidad. Ahora sí la sentía. Me tomó unos 4 minutos encontrar lo que buscaba. Un hilo de mensajes con un contacto guardado simplemente como Sr. Sergio Ramírez, supuse. Los mensajes se remontaban a casi 2 años. Omití la mayoría, pero cerca del principio del hilo, un intercambio me dejó helado. Su mensaje, con fecha de la misma semana en que mencionó por primera vez el Colegio Monteverde, una vez que esté instalado, por fin tendremos tiempo de verdad juntos, no solo horas robadas. La respuesta de él, no puedo esperar. Lo leí 2 veces. Luego le tomé fotos a cada página de esa conversación, cerré la aplicación y puse el iPad boca abajo en el asiento del copiloto. Ella no había metido a Mateo en ese colegio por su futuro. Lo había metido ahí por su conveniencia. Manejé de regreso a casa lentamente, pensando en lo que venía después. No en lo que sentía. Ya tendría tiempo para sentir cosas más tarde. Justo ahora, necesitaba pensar. Necesitaba ser el tipo que lee la escena antes de que la escena lo lea a él. El lunes por la mañana, estaba sentado en la oficina de Diego Villarreal cuando abrió a las 8. Diego Villarreal había ejercido derecho familiar en el municipio de Zapopan por 31 años. Era el tipo de abogado que no te hacía perder el tiempo con compasión. Te escuchaba. Se organizaba. Y te decía exactamente en dónde estabas parado. Le había recomendado a 2 colegas con él a lo largo de los años cuando sus matrimonios se desmoronaron. Nunca pensé que sería yo quien estuviera sentado frente a él. Le expuse todo en orden. La confrontación en la entrada de la casa, los registros bancarios, el relato del administrador de la escuela sobre los fines de semana que Mateo se había quedado, los mensajes que había fotografiado en el iPad de Carolina. Diego tomó notas sin interrumpir, lo cual era una de las cosas que apreciaba de él. Cuando terminé, bajó su pluma y entrelazó las manos sobre el escritorio. Las transferencias financieras son significativas, dijo. 14 meses, patrón consistente, sin gastos correspondientes. Eso será relevante en la discusión de la división de bienes. Los registros escolares son potencialmente aún más valiosos para la custodia. Ahí es donde quiero enfocarme, le dije. Mateo se queda conmigo. Diego asintió lentamente. Necesitaremos la documentación de la escuela. La solicitaré formalmente esta semana. Mientras tanto, no te mudes de la casa. No hagas grandes movimientos financieros, y no la confrontes sobre el iPad. Deja que crea que no lo tienes. Le dije que entendía. Luego conduje directamente de su oficina al Colegio Monteverde. Esta vez no había llamado antes. Entré al estacionamiento de visitas, fui a la oficina principal, firmé el registro y les pedí que sacaran a Mateo de su clase matutina. El mismo Pablo Garza salió a recibirme al pasillo. Me dio la impresión de que Dora ya le había informado sobre mi llamada del fin de semana. Señor Elizondo, dijo, extendiéndome la mano. Imaginé que vendría. Agradezco su honestidad por teléfono, le dije. Me gustaría llevarme a mi hijo a casa por unos días, si está permitido, por supuesto. Puede llevarse sus trabajos. Sus maestros pueden enviarle las tareas por correo. Trajeron a Mateo 10 minutos después. Llevaba su mochila a medio hacer y una expresión en su rostro que era, en partes iguales,
de confusión y esperanza. La mirada de un niño que no quería emocionarse por algo en caso de que no resultara. ¿Me vas a llevar a casa?, preguntó. Sí, le dije. Vámonos. No hablamos mucho en el camino. Tenía la radio a bajo volumen, en una de esas estaciones de rock clásico que tocan las mismas 40 canciones en rotación, y Mateo miraba por la ventana del copiloto los árboles que pasaban. Aproximadamente a los 40 minutos de camino, dijo, sin girar la cabeza, «Papá, necesito decirte algo». «Adelante». Se quedó en silencio por unos segundos más. Luego, la primavera pasada, cuando estuviste en ese trabajo en Tequila por 3 semanas, mamá llevó a alguien a la casa. Un par de veces. Vi su auto. Me dijo que era un contratista, algo sobre la terraza trasera. Mantuve los ojos en el camino. ¿Le creíste? Un segundo de pausa. No. ¿Por qué no dijiste nada? Se giró para mirarme entonces. Porque pensé que si te decía, ustedes pelearían, y luego uno de los dos se iría, y entonces yo. Se detuvo. Volvió a mirar por la ventana. No quería ser el culpable. Me orillé en el acotamiento para detener la camioneta. Con el motor en marcha y las luces intermitentes apagadas, al lado de una carretera municipal de 2 carriles con árboles en ambos lados. Me giré para mirarlo. Mateo, mírame. ¿Lo hizo? Nada de esto es tu culpa. Ni una sola parte. ¿Me escuchas? Él asintió. Tenía la mandíbula tensa de esa forma en que los chicos adolescentes la aprietan cuando intentan no demostrar algo. Y tú nunca, jamás, eres la razón por la que los adultos toman las decisiones que toman. Así no es como funciona. Asintió de nuevo, más lento esta vez. Luego dijo, en voz baja, «Papá, ¿ella nos quería? ¿O simplemente estaba esperando algo mejor?» Esa pregunta se quedó en la cabina de esa camioneta como una piedra. No tenía una respuesta fácil, y no iba a insultarlo dándole una. Creo que nos quiso al principio, dije finalmente. Y luego se perdió en algún punto del camino. Eso es problema suyo, no tuyo. Él no dijo nada después de eso, pero cuando me reincorporé a la carretera, se estiró y le subió un poco a la radio. Eso fue suficiente. De vuelta en la casa, Carolina no estaba. Su auto no estaba en la entrada, lo cual me parecía perfecto. Instalé a Mateo en su habitación, pedimos pizza para cenar y pasamos la noche viendo viejas películas de acción juntos en el sofá. Cosas normales. Cosas de las que debía haber tenido más. Después de que se fue a dormir, me senté a la mesa de la cocina y llamé a Roberto «Beto» Domínguez. Beto había sido mi mejor amigo desde que ambos éramos novatos en el departamento de bomberos del municipio cuando ninguno de los dos sabía lo que hacía. Se había jubilado hace 2 años por un problema en la rodilla y se mudó a una casa en el lago de Chapala. Contestó al tercer timbre y pude escuchar la televisión de fondo. «Suenas como si algo se estuviera incendiando», dijo. En cierta forma, sí, le dije. Le conté la versión corta. Escuchó sin interrumpir, lo cual no era típico de Beto. Por lo general, era un hablador. Cuando terminé, dijo, «Carlos, voy a decirte algo y necesito que me escuches bien». «Dime». Vi a Sergio Ramírez en la fiesta del 15 de septiembre en casa de los Hernández el año pasado. Él y Carolina estuvieron hablando el tiempo suficiente para que yo lo notara. No dije nada porque no quería equivocarme. Debí haber dicho algo. Me quedé mirando el techo. Sí, debiste hacerlo. Lo sé. Hubo una pausa. ¿Qué necesitas de mí en este momento? Nada. Pero puede que necesite un testigo de buena conducta más adelante. Hecho, dijo, sin dudarlo. Lo que necesites. Le di las gracias y colgué. Luego revisé a Mateo una vez más. Estaba dormido, con un brazo colgando a un lado de la cama, de la misma forma en que siempre había dormido desde que era pequeño. Me quedé en la puerta por un momento. Había cargado con ese secreto por casi 1 año, completamente solo, tratando de proteger a la familia. A sus 14 años. Cerré la puerta de su cuarto en silencio y volví al trabajo.
2 días después de que Mateo regresara a casa, volvió Carolina. Entró por la puerta principal un martes por la tarde con 2 bolsas del súper y una expresión diseñada para proyectar normalidad, como si la escena en la entrada de la casa no hubiera ocurrido, como si todo estuviera simplemente en pausa y esperando a que ella le diera continuar. Se detuvo cuando vio a Mateo en la mesa de la cocina haciendo su tarea, y algo cambió en su mirada. «Estás en casa», le dijo a él. «Papá pasó por mí», respondió Mateo, sin levantar la vista de su cuaderno. Me miró. Yo estaba parado en la barra con una taza de café, observándola procesar la situación. «Tenemos que hablar», dijo ella. «¿Tenemos?», coincidí. «Mateo, ve a terminar eso a tu cuarto un rato, ¿quieres?». Él recogió sus libros sin protestar y desapareció por el pasillo. Carolina dejó las bolsas de compras en la barra y se giró para mirarme. Tenía su compostura cuidadosamente arreglada. Ya la había visto hacer esto antes en discusiones, construyendo el muro antes de disparar la primera palabra. «Quiero explicarte», comenzó. «Te voy a detener ahí», dije con calma. «No me interesa una explicación. Me interesa llegar a un acuerdo». Parpadeó. «¿Un acuerdo?». Términos simples. 0 peleas frente a Mateo. 0 alteraciones a su rutina mientras esto se resuelve. Y me gustaría que te comunicaras con la oficina de Diego Villarreal esta semana para agendar. Su compostura se resquebrajó un poco. ¿Ya llamaste a un abogado? A primera hora el lunes, confirmé. Diego Villarreal. Ya lo conoces. Habló en la cena de seguridad del municipio hace 2 años. Se quedó callada por un momento, recalculando. Luego dijo, cuidadosamente, Carlos, creo que si nos sentamos y hablamos de esto como adultos, podríamos. También me gustaría resolver la cuestión de la cuenta de ahorros conjunta, dije. 323,000 pesos a lo largo de 14 meses. Tengo las fechas y las cantidades anotadas por si te gustaría revisarlas. El color cambió en su rostro, no de manera drástica. Carolina era buena controlando sus expresiones, pero había estado observando esa cara por 16 años, y me di cuenta. Ese dinero se usó para... ¿Para Sergio Ramírez?, le interrumpí. ¿O para cosas que beneficiaron a Sergio Ramírez? Eso es lo que cree mi abogado, y basándome en lo que he encontrado, me inclino a estar de acuerdo con él. Puso sus manos planas sobre la barra. No tienes pruebas de eso. Tengo suficientes, dije simplemente. Lo que sucedió a continuación fue la parte que esperaba, pero que aún así me pareció instructiva observar. Ella cambió de estrategia. Carolina siempre había sido buena para cambiar de ángulo. Cuando algo no funcionaba, encontraba otra ruta sin perder el ritmo. Quiero hablar sobre Mateo, dijo, suavizando su tono. Sé que no he estado. Sé que la situación de la escuela no fue ideal, pero creo que podemos arreglar algo que sea lo mejor para él. Yo también lo creo, dije. Es por eso que ya le pedí a Diego que solicitara el registro de fines de semana del Monteverde. 11 fines de semana perdidos, Carolina. Pablo Garza testificará al respecto si llegamos a eso. Eso tuvo un impacto diferente. Se enderezó ligeramente, y por primera vez en toda la conversación, se veía genuinamente alterada. Eso no es. Yo tenía mis razones. Estoy seguro de que sí, dije. Mantuve la voz neutral, casi amable. Puedes compartir esas razones con un mediador. Se me quedó viendo fijamente por un largo rato. Pude verla procesando todo. Cuánto sabía yo, que tanto podía estar blofeando, cuál debía ser su próximo movimiento. Esta era la versión de Carolina a la que había subestimado por demasiado tiempo. Astuta, estratégica, siempre 3 pasos por delante. La diferencia ahora era que yo también iba por delante. Me gustaría que te quedaras en el cuarto de visitas por ahora, le dije, hasta que tengamos algo formal. Creo que eso es mejor para Mateo a que uno de los dos se mude. Recogió su bolso de la barra. Necesito hacer una llamada. Por supuesto, dije. Subió las escaleras. Escuché la puerta de su cuarto cerrarse. Nuestro cuarto, supongo, hasta que dejó de serlo.
Luego escuché su voz a través del techo, baja y tensa, lo que significaba que estaba llamando a su abogada. Su abogada era una mujer llamada Cristina Flores. Lo que Carolina no sabía aún, lo que saldría a la luz en el primer intercambio formal entre los abogados, era que Cristina Flores estaba al tanto de la aventura. Le había proporcionado una coartada a Carolina en al menos 2 ocasiones documentadas, diciéndole a amigos en común que Carolina había estado con ella en noches en las que, en realidad, había estado con Sergio. Eso era un conflicto de intereses. Diego ya lo había identificado. Solo estaba esperando el momento adecuado para sacarlo a la luz. Me serví más café, llamé a la puerta de Mateo y le pregunté si quería ver algo de tele después de cenar. Dijo que sí. Vimos 2 episodios de un viejo programa de supervivencia que le gustaba, y se quedó dormido en el sofá antes de que terminara el segundo. Apagué la televisión y me quedé sentado en silencio. La trampa estaba puesta. Carolina había entrado en ella, y yo no había alzado la voz ni una sola vez. Beto Domínguez condujo desde el lago de Chapala un jueves por la tarde. Apareció sin avisar, muy típico de él. Beto operaba bajo su propio horario y lo había hecho durante todo el tiempo que lo conocía. Tocó 2 veces, entró cuando le abrí la puerta y se dirigió directo a la cocina como si hubiera estado ahí apenas ayer en lugar de hace 4 meses. ¿Tienes café de verdad?, preguntó, abriendo la alacena sobre la cafetera. Segundo estante, le dije. Encontró una bolsa, lo midió a ojo y preparó la cafetera sin pedir permiso. Me senté en la mesa. Había algo casi estabilizador en la cotidianidad del asunto. Beto en mi cocina haciendo café como si el mundo no se hubiera salido de su eje. Trajo 2 tazas y se sentó frente a mí. Dime cómo están las cosas. Le expliqué todo. Diego Villarreal estaba avanzando con los registros financieros. La documentación de la escuela ya había llegado. Cristina Flores, la abogada de Carolina, había sido notificada formalmente del conflicto de intereses, y Diego esperaba que ella se retirara del caso en menos de una semana. Carolina estaba durmiendo en el cuarto de visitas y se movía por la casa como si estuviera esperando algo. Aunque yo no estaba seguro de qué creía que iba a pasar. Beto escuchó todo, girando lentamente su taza sobre la mesa. Cuando terminé, dijo, te estás manteniendo más firme de lo que esperaba. No tengo el lujo de desmoronarme, le dije. Mateo está aquí. Asintió. ¿Cómo le va a él? Mejor de lo que debería, respondí. Es un chico duro, más duro de lo que pensaba. Beto se quedó callado por un momento. Luego dijo aquello que me había dado cuenta que se estaba guardando desde que hablamos por teléfono. Carlos, me preguntaste por qué no te dije lo de Ramírez en la fiesta de los Hernández. He estado pensando en eso y me he estado diciendo a mí mismo que no dije nada porque no estaba seguro. Pero esa no es toda la verdad. Dejó su taza en la mesa. La verdad es que pensé que eras feliz, que las cosas estaban bien, y no quería ser yo quien hiciera explotar todo por una sospecha. Eso fue egoísta de mi parte. Fue más fácil para mí quedarme callado. Lo miré desde el otro lado de la mesa. Beto no era un hombre que admitiera cosas fácilmente. Había pasado 30 años en el servicio de bomberos, lo cual no exactamente cultiva la flexibilidad emocional. Esto le costaba trabajo. Te escucho, le dije. Y no voy a fingir que no estoy enojado por eso. Pero estás aquí ahora. Eso cuenta. Soltó un largo suspiro. ¿Qué necesitas de mí? Tal vez necesite que hables sobre lo que has visto en esta casa. Como amigo. Como alguien que nos ha conocido a los 2. Diego cree que el contexto sobre mi carácter podría importar para el argumento de la custodia. Hecho, dijo Beto. Ni siquiera tienes que pedirlo. Nos tomamos el café. Se quedó 2 horas y hablamos de otras cosas la mayor parte del tiempo. De su propiedad en el lago, de un incendio forestal que estaba siguiendo en las noticias, del interés de Mateo por la ingeniería que había surgido en la cena de la noche anterior. Plática normal. Del tipo que no había tenido en más tiempo del que creía. Después de que se fue, me quedé pensando en lo que había dicho sobre no querer hacer estallar las cosas. Lo entendía. Incluso si me frustraba. La gente no quiere ser el mensajero.
Nadie quiere llevar eso a una amistad y ver cómo se derrumba todo. Pero también me hizo pensar en la pregunta que Mateo me hizo en la camioneta. Si ella nos había querido alguna vez o si solo estaba esperando algo mejor. No tenía una respuesta clara. Lo que sí tenía era una imagen más nítida de cuánto tiempo llevaban rotas las cosas sin que yo lo viera. Un hombre que había aparecido en la fiesta del 15 de septiembre. Un patrón de transferencias que se remontaba a 14 meses. Fines de semana en los que mi hijo se quedaba sentado en un internado porque su madre tenía cosas mejores que hacer. En algún punto de esa noche, Carolina bajó. Se quedó en el umbral de la cocina por un momento viéndome revisar documentos en la mesa. ¿Mateo ya está dormido?, preguntó. Hace como una hora, dije. Entró y se sirvió un vaso de agua. Se quedó parada junto a la barra dándome un poco la espalda. Luego dijo en voz baja, sé que no vas a creer esto, pero no planeaba que las cosas llegaran hasta este punto. Mantuve la vista en los papeles frente a mí. ¿Hasta qué punto planeabas que llegaran? Silencio. Metiste a nuestro hijo en un internado para tener más tiempo con otro hombre, dije. Sin alzar la voz. Sin exaltarme. Solo dándole los hechos. Ese era el plan, Carolina. Simplemente no terminó como esperabas. Terminó su agua, dejó el vaso y volvió a subir las escaleras. Me quedé ahí una hora más revisando documentos, sin esperar nada en particular. La casa estaba en silencio. Mateo dormía al final del pasillo. Pensé en lo que le dije a Beto. Que no tenía el lujo de desmoronarme. Eso era cierto. Pero también era cierto que, debajo de la disciplina, la documentación y la estrategia legal, había un hombre que había amado a su esposa durante 16 años y que apenas ahora comprendía que la persona a la que había amado se había ido desde hacía mucho tiempo sin decirle nada. Dejé que ese sentimiento me inundara exactamente por 60 segundos. Luego le di la vuelta a la página y seguí trabajando. La primera audiencia de custodia se programó para un martes de noviembre, 6 semanas después de que Diego Villarreal presentara la petición inicial. La sala del tribunal era pequeña y funcional. El tipo de sala diseñada para manejar los escombros de las familias sin ningún tipo de decoración que lo suavizara. La jueza Patricia Olmos presidía. Y desde el momento en que entró, quedó claro que no le interesaba el drama. Carolina llegó con su nuevo abogado, un hombre llamado Gerardo Fuentes que había tomado el caso después de que Cristina Flores se retirara. Fuentes era más joven que Diego, muy pulido con un traje costoso y la energía ligeramente impaciente de alguien que esperaba ganar. Comenzó por establecer a Carolina como la cuidadora principal durante los primeros años de Mateo. Cierto, hasta donde cabía. Había estado presente, comprometida, involucrada. Diego lo dejó hablar. El administrador del colegio Monteverde fue calmado y preciso. Llevó registros impresos, la bitácora oficial de fines de semana de la escuela, entradas con marcas de tiempo para cada solicitud y cancelación que se remontaban hasta el inicio del ciclo escolar. Confirmó que a Mateo lo habían dejado en el campus 11 de los 14 fines de semana disponibles desde septiembre. Confirmó que, en múltiples ocasiones, Mateo había preguntado si su madre había llamado. Confirmó que las respuestas de la señora Elizondo a las llamadas de la escuela habían citado circunstancias familiares no especificadas. Fuentes lo interrogó oficialmente tratando de establecer que los fines de semana perdidos fueron aislados y no indicaban un patrón. Pablo Garza respondió cada pregunta de la misma forma, haciendo referencia al registro impreso. Los números no mienten. Luego Diego me llamó a mí. He estado en suficientes procedimientos oficiales en mi carrera, investigaciones de incendios, audiencias de responsabilidad, casos de cumplimiento de normas, como para saber cómo sentarse en el estrado de los testigos. Respondes lo que te preguntan. No ofreces información de más. Te mantienes sereno. Diego me guió a través de la secuencia de los eventos. La confrontación en la entrada, la llamada al Monteverde, el descubrimiento de las transferencias financieras, la visita para recuperar a Mateo, la conversación con mi hijo en la camioneta. Respondí en lenguaje sencillo, de la misma forma en que redactaría un reporte de incidente. Cuando Fuentes tomó el turno, intentó un ángulo diferente. Señor Elizondo, dijo.
¿No es verdad que su horario de trabajo como inspector de bomberos del municipio frecuentemente lo obliga a estar fuera de casa por largas horas? Mi horario es constante y predecible, le dije. He estado en casa antes de las 7 casi todas las tardes durante los últimos 11 años. Los registros escolares de mi hijo no reflejan faltas, ni problemas disciplinarios, y sí una participación parental constante de mi parte. Y, sin embargo, usted eligió inscribirlo en un internado. Mi esposa eligió inscribirlo en un internado, dije. Yo tenía mis reservas. Cedí a su decisión. No volveré a cometer ese error. Fuentes hizo una pausa. Esperaba que yo me pusiera a la defensiva o intentara desviar el tema. No le di ninguna de las dos. La jueza Olmos hizo algunas preguntas directamente sobre la situación de vivienda actual de Mateo, sobre su desempeño académico y sobre si había expresado alguna preferencia. Diego ya había presentado una breve declaración de un perito en psicología familiar que se había reunido con Mateo 2 veces en las últimas 2 semanas. La declaración señalaba que Mateo había expresado una clara preferencia por permanecer con su padre y un deseo de transferirse a una escuela preparatoria local. La jueza no emitió un fallo ese día. Rara vez lo hacían en las primeras audiencias. Pero ordenó una revisión formal por parte de un tutora del ITEM y solicitó documentación adicional de la escuela. En el pasillo, después de la audiencia, Diego fue mesurado pero directo. Salió bien. Garza estuvo sólido. Tu testimonio fue limpio. Fuentes no logró asestar ningún golpe. ¿Y Carolina? Pregunté. Tendrá su turno de testificar en la próxima audiencia. Fuentes la preparará. Hizo una pausa. También hay algo que debes saber. La denuncia financiera, el reclamo por disipación de bienes, ha sido tomada por el Departamento de Cumplimiento de la empresa en la que trabaja. Recibí una llamada esta mañana. Están realizando una auditoría interna. Esperaba que esto sucediera eventualmente, dije. ¿Cómo nos afecta a nosotros? A nuestro caso no lo cambia, dijo Diego. Pero cambia considerablemente la posición de ella. Una revisión por mala conducta financiera en su trabajo, combinada con la situación de la custodia, pondrá una presión enorme para que llegue a un acuerdo en lugar de seguir litigando. Asentí. Salimos al aire frío de noviembre y me quedé en los escalones del juzgado por un momento. Al otro lado del estacionamiento, Carolina se subía a un auto con Fuentes hablándole en voz baja, sin mirar en mi dirección. Había tenido 2 años para planear. Había arreglado lo del colegio, manejado el dinero, mantenido su doble vida funcionando sin problemas. Era inteligente y cuidadosa, y genuinamente creía que iba un paso adelante. Lo que no había tomado en cuenta era que el hombre al que había estado engañando todo ese tiempo era alguien que se ganaba la vida encontrando cosas ocultas. Conduje de vuelta a casa con mi hijo. Los padres de Carolina manejaron desde Querétaro una mañana de sábado a mediados de noviembre. Yo no los había llamado. Ella lo hizo. Pero sabía que venían porque Mateo lo mencionó en el desayuno, lo que significaba que Carolina se los había dicho sin decirme a mí primero. Una pequeña jugada. Del tipo diseñado para hacerme sentir como un extraño en mi propia casa. No reaccioné a ello. Hice huevos, serví café, y cuando Leonardo y Bárbara Velasco entraron al estacionamiento de mi casa a las 10:15 en su Buick color vino, salí a recibirlos. Leonardo tenía 71 años, era ingeniero civil jubilado, un hombre que se ganaba la vida construyendo cosas y que tenía fuertes opiniones sobre cómo debían mantenerse unidas. Bárbara tenía 68, era más suave en su trato pero más aguda en sus observaciones de lo que la mayoría le daba crédito. Siempre me había llevado bien con ambos. Eso lo hacía más difícil. Leonardo me estrechó la mano. Su agarre era firme, igual que siempre. Me sostuvo la mano un segundo más de lo habitual y me miró fijamente. Carlos, dijo. Leonardo, Bárbara. Asentí hacia ella. Pasen. Nos sentamos en la sala, los 4, más Mateo, quien dijo hola y luego desapareció en silencio hacia su cuarto como hacen los adolescentes cuando sienten que las cosas están complicadas. Carolina se sentó en el extremo más alejado del sofá. Yo me senté en el sillón individual. Leonardo y Bárbara tomaron los 2 asientos frente a nosotros como si fueran los árbitros de algo.
Nadie dijo nada por un momento. Luego, Leonardo se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Carlos, dijo, me gustaría escucharlo directamente de ti. Carolina empezó a hablar. Leonardo levantó una mano sin mirarla. Le pregunté a Carlos. Les di los hechos. No todos. Omití los detalles financieros y los procedimientos legales porque eso no era asunto de ellos. Pero les hablé de la entrada de la casa, sobre lo que había descubierto respecto a Mateo y los fines de semana perdidos, y sobre en dónde estaban las cosas entre Carolina y yo. Mantuve mi voz estable. No estaba ahí para procesar a su hija frente a ellos. Cuando terminé, Leonardo se reclinó. Miró a Carolina. ¿Es exacto lo que dijo? Se quedó en silencio por un momento. Es complicado. No te pregunté si era complicado, dijo Leonardo. Te pregunté si era exacto. Otro silencio. Luego Carolina dijo en voz baja, a grandes rasgos, sí. Bárbara no había dicho una sola palabra. Me estaba observando con una expresión que no podía descifrar del todo. No era hostil, ni compasiva, solo estaba asimilando todo. Leonardo exhaló lentamente. Voy a tomar partido en esto, dijo. Ustedes dos son adultos. Lo que haya pasado entre ustedes les corresponde a ustedes resolverlo. Hizo una pausa. Pero quiero decir algo, y lo digo frente a ambos para que no haya confusiones más tarde. Me miró a mí. Has sido un buen yerno, Carlos. Y por lo que puedo ver, estás siendo un buen padre en este momento. Respeto eso. Luego miró a su hija. No le dijo nada por un momento, solo la miró. Lo que sea que haya pasado entre ellos en ese silencio, yo no fui parte de ello. Luego se levantó, le hizo una seña a Bárbara y dijo que les gustaría ver a Mateo antes de irse al hotel. Se quedaron por 2 horas. Les di espacio con Mateo y usé el tiempo para revisar papeleo en la cocina. Cuando se fueron, Bárbara se detuvo en la puerta principal y puso brevemente la mano en mi brazo. Cuida mucho a ese muchacho, me dijo. ¿Ese es el plan?, le respondí. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Carolina se asomó por el marco de la puerta de la cocina. Se quedó parada ahí con los brazos cruzados. Mi padre te respeta, dijo. No había amargura en su tono, era solo un reconocimiento plano. Leonardo siempre ha sido directo y sincero, le dije. Siempre lo ha sido. No me defendió. No, dije, no lo hizo. Se quedó ahí otro momento. Luego dijo algo que yo no esperaba. Sé que lo que le hice a Mateo estuvo mal. Lo de la escuela. Lo sabía cuando lo estaba haciendo. Hizo una pausa. ¿Solo? Me convencí a mí misma de que estaba bien. La miré desde el otro lado de la cocina. Se quedó sentado en esos dormitorios preguntando si le habías llamado. 11 fines de semana. No me respondió. Subió las escaleras. Me quedé en la mesa hasta la medianoche, luego fui a ver a Mateo, apagué las luces y me fui a la cama. Su familia no había elegido bandos. Habían hecho algo más útil. Habían visto las cosas con claridad y lo habían dicho en voz alta. Diciembre llegó rápido y muy frío. Diego Villarreal me llamó un lunes por la mañana con 2 noticias. La primera era la que esperábamos. Cristina Flores se había retirado formalmente del caso de Carolina tras la determinación de conflicto de intereses. Gerardo Fuentes ahora estaba a cargo de todo, lo que significaba que Carolina había perdido su ventaja interna, la amiga que conocía la historia por ambos lados y podía ayudarla a moldear la narrativa. Fuentes era competente, pero estaba trabajando sin el contexto. La segunda noticia era más inesperada. Sergio Ramírez, dijo Diego, ha cortado todo contacto con tu esposa. Me eché hacia atrás en mi silla. ¿Cuándo? Basándonos en lo que estamos escuchando a través del panorama financiero, las transferencias se detuvieron hace aproximadamente 3 semanas. Nuestro investigador también confirmó que él ya no está localizable en el número que ella había estado usando para contactarlo. ¿Sabe ella por qué? Quizás aún no sepa la razón completa, dijo Diego cuidadosamente, pero me imagino que lo averiguará en breve. Lo descubrió un miércoles.
No lo presencié directamente, pero lo escuché. Carolina en el cuarto de visitas, con voz baja y controlada al principio, pero luego con un tono más ríspido que atravesó la pared. Una llamada telefónica que duró 11 minutos. Cuando terminó, la casa se sumió en un silencio total durante mucho tiempo. Le di su espacio. No me interesaba restregarle nada en la cara. Tenía cosas más grandes que manejar. Pero 2 semanas después, Beto me llamó. Había escuchado algo a través de un conocido en común en la vieja red del departamento de bomberos del municipio. La gente habla en círculos pequeños, y aparentemente Sergio Ramírez había pasado de página con considerable rapidez. Estaba saliendo con alguien nuevo, una mujer llamada Daniela Herrera, casada, que vivía por el rumbo del municipio de Tlajomulco. Era una conocida periférica de Carolina de un evento de caridad hacía 2 años. Me quedé con esa información por un día antes de decidir qué hacer con ella, lo cual resultó ser, nada. No era mi batalla. Lo que me decía era algo que ya había sospechado. Sergio Ramírez no había estado enamorado de Carolina. Estaba acostumbrado a ella, y cuando la costumbre se volvió inconveniente, encontró una nueva. Carolina se enteró de Daniela Herrera por su cuenta, a través de los mismos canales sociales que a la larga difunden todo. Yo estaba en la cochera cambiándole el aceite a mi camioneta cuando ella apareció en la entrada. Se quedó ahí un momento sin hablar. ¿Tú sabías?, preguntó finalmente. ¿Sobre la nueva mujer? Levanté la vista. Escuché algo hace como 2 semanas. ¿Y no me lo dijiste? Carolina, dije cuidadosamente, hace tiempo que dejaste de ser mi responsabilidad. Asimiló eso. Es alguien a quien conozco. Lo sé, le dije. Se quedó ahí otro momento. Yo esperaba que se enojara. Con él, conmigo, con la situación. Lo que vino en su lugar fue algo más silencioso y más difícil de ver. No era dolor, exactamente, sino más bien la humillación específica de darte cuenta de que desmantelaste algo real por algo que nunca se iba a sostener. No valió la pena, dijo, no hacia mí, sino más para sí misma. No respondí a eso. Volví al filtro de aceite. Ella dejó la puerta. Terminé el trabajo, me limpié las manos y me quedé ahí en la cochera fría por un momento, pensando en 16 años. Los primeros, cuando las cosas habían sido buenas. Los de en medio, cuando estuve demasiado ocupado para notar el lento distanciamiento. Los 2 últimos, cuando estuve ciego a algo que tenía justo frente a mí. Nada de eso cambiaba lo que necesitaba hacer ahora. La evaluación de Diego era que la posición de negociación de Carolina se había debilitado significativamente. La investigación por mala conducta financiera en su trabajo se había expandido, lo que significaba que ella estaba bajo presión desde 2 direcciones simultáneamente. Él esperaba que ella se moviera hacia un acuerdo antes de la próxima fecha en la corte. ¿Lo hizo? Su abogado contactó a la oficina de Diego un jueves por la tarde y solicitó una conferencia de conciliación. Le dije a Diego que la organizara. No iba a pelear por el simple gusto de pelear, pero iba a salir de esa conferencia con mi hijo, mis finanzas intactas, y mi vida apuntando en una dirección que yo mismo había elegido. Sergio Ramírez se había marchado primero. Eso fue lo mejor que había hecho por mí en su vida, incluso si lo había hecho completamente por sí mismo. El acuerdo se cerró en la segunda semana de enero. Diego había predicho que Carolina se movería rápido una vez que la investigación en su trabajo se expandiera, y tuvo razón. La auditoría financiera en su empresa no le había costado el trabajo, al menos no todavía, pero le había costado apalancamiento, credibilidad, y cualquier apetito restante por una batalla legal prolongada. Ella se quedó con el auto, su fondo para el retiro y una parte de los ahorros conjuntos. Yo me quedé con la casa, la custodia principal de Mateo y una devolución de 241,400 pesos de las transferencias en disputa. El resto se consideró demasiado difícil de rastrear sin una auditoría forense formal que nos habría costado a ambos más de lo que valía. Diego lo llamó un resultado sólido. Yo lo llamé el punto de partida. Carolina se mudó un sábado. Tuvo ayuda, 2 mujeres a las que no reconocí en un camión de mudanza rentado. Llevé a Mateo a la ferretería esa mañana, luego a comer, y después a una tienda de artículos deportivos donde le había echado el ojo a una chamarra en particular durante 2 meses.
Volvimos a casa temprano en la tarde, a una casa que se sentía diferente, más ligera de alguna manera, como si un sistema de alta presión finalmente hubiera pasado. Mateo se paró en el pasillo principal y miró a su alrededor. No dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿siempre vamos a ser solo nosotros? Por un tiempo, le respondí. Y está bien. Lo pensó seriamente, de la misma forma en que consideraba la mayoría de las cosas. Sí, dijo, creo que sí. Pasamos el resto del día reacomodando todo. Quería su escritorio junto a la ventana en lugar de contra la pared. Movimos un librero del cuarto de visitas al suyo. Pedí pizza por tercera vez ese mes, y la comimos parados junto a la barra de la cocina, hablando sobre si quería terminar el semestre en el Monteverde o transferirse a la preparatoria San Martín en febrero. Eligió la preparatoria San Martín. El papeleo de inscripción tomó una semana. Su primer día fue un lunes a mediados de febrero, y yo mismo lo llevé, cosa que no hacía desde que tenía 10 años. Estaba callado en el camino, nervioso, aunque no lo admitiera. Me detuve en la entrada principal y él tomó su mochila. ¿Vas a estar bien?, le dije. Me dio ese medio asentimiento que significaba que sabía que yo tenía razón, pero aún no estaba listo para admitirlo, y se bajó de la camioneta. Lo vi caminar a través de las puertas principales sin mirar atrás. Eso era algo bueno. Significaba que estaba avanzando. Beto pasó esa noche con un six de cervezas, y nos sentamos en el porche trasero aunque hacía tanto frío que podíamos ver nuestro aliento. Me preguntó qué se sentía tener la casa para nosotros solos. Más silenciosa, le dije, pero es el tipo correcto de silencio. Asintió y abrió su botella. Hiciste lo correcto por ese muchacho, Carlos. Estoy haciendo mi trabajo, dije. Eso es todo. Era verdad. Y, por primera vez en mucho tiempo, el trabajo se sentía manejable. 8 meses después de que Carolina se mudara, recibí una llamada de un número que no reconocí. Resultó ser una mujer llamada Juana Robles, coordinadora de seguridad contra incendios de la Junta Estatal de Seguros. Encontró mi nombre a través de una recomendación profesional y quería hablar sobre un acuerdo de consultoría para revisar propiedades comerciales en todo el municipio, con una tarifa trimestral que era considerablemente mejor que mi sueldo en el departamento del gobierno. Dije que lo pensaría. Lo pensé por 2 días y luego dije que sí. No era un cambio drástico, pero era mío. Algo que había construido sin las interferencias o aportaciones de nadie más, derivado de una recomendación porque era bueno en lo que hacía. Para la primavera, Mateo estaba prosperando en la preparatoria San Martín. Se unió al club de ingeniería, hizo 2 amigos a los que de hecho ya conocía, y empezó a hablar sobre la universidad con un nivel de detalle que me decía que estaba pensando seriamente en su futuro por primera vez. Sus calificaciones habían subido. Dormía en su propia cama, en su propio cuarto cada noche, bajaba en la mañana y se preparaba el desayuno como alguien que pertenece al lugar donde está. La revisión de Carolina en su trabajo concluyó en marzo. No la despidieron, pero fue amonestada formalmente y transferida a un puesto no directivo. Me enteré de esto por Beto, quien a su vez lo supo a través de un contacto mutuo. No pedí detalles. Cualesquiera que fueran las consecuencias que enfrentó, eran entre ella y las decisiones que había tomado. Sergio Ramírez seguía saliendo con Daniela Herrera. O al menos, eso era lo poco que se filtraba a través de la red de Beto. No tenía ninguna opinión sobre si esa situación iba a durar. Ya tenía suficiente con qué lidiar como para estar rastreando la órbita de un hombre que nunca había merecido mi atención en primer lugar. Carolina y yo interactuábamos solo cuando Mateo estaba involucrado. Eventos escolares o intercambios ocasionales. Era civilizado, a veces casi cómodo, de esa forma en que las cosas se vuelven cómodas cuando la pelea ha terminado y ambos han aceptado el panorama. Una noche a finales de septiembre, yo estaba sentado en el porche trasero después de cenar, escuchando cómo el vecindario se sumía en la tranquilidad, cuando Mateo salió y se sentó en la otra silla. Tenía su celular en la mano, pero no lo estaba mirando. Solo estaba sentado. Después de un rato, dijo, he estado pensando en lo que me dijiste. En la camioneta, ese día que fuiste por mí. ¿Qué parte? Pregunté. Que nada de esto fue mi culpa. Hizo una pausa. Creo que por fin me la creo. Lo miré.
Estaba por cumplir los 15, y se veía como él mismo. No la versión cuidadosa y reservada que había vuelto del internado, sino la versión real. La que había estado esperando salir debajo de todo eso todo ese tiempo. Qué bueno, dije. Así es como debe ser. Nos quedamos ahí hasta que la luz del sol se fue. Pensé en la noche de octubre en que llegué a casa y encontré un Audi negro en mi entrada y a una esposa que me dijo que volviera adentro. Pensé en la elección que había tomado en ese momento. No pelear, no colapsar, sino dar un paso atrás, evaluar la situación y hacer el trabajo que se tenía que hacer. Había pasado 19 años leyendo escenas, detectando lo que no encajaba, encontrando lo que estaba a punto de fallar, llegando ahí antes de que el daño estuviera hecho. Había llegado tarde a esta, pero había llegado. Y al estar sentado en ese porche con mi hijo a mi lado, viendo cómo los últimos rayos de luz se desvanecían del cielo, supe con certeza que lo que había rescatado de los escombros era lo único que de verdad había importado siempre.